Le vamos a dar la palabra al señor Carlos Mozo, que bueno, tiene una petición ya con un tiempo determinado por expediente. Y bueno, está en uso de la palabra durante 10 minutos. Esto cuenta con la aprobación de todos los presidentes de todos los bloques del Consejo Deliberante, así que puede hacer uso de la palabra, por favor. Gracias, señor presidente. Buenas noches. En nombre de la Comisión de Vecinos de Mercedes, integrante de la Unión de Usuarios Viales, agradecer esta posibilidad de exponer por primera vez. Es muy complicado resumir una tarea de 2 años y medio o 3 que nos conformamos como Unión de Usuarios Viales, pero voy a intentar ser lo más breve posible. A partir del septiembre del 2012, en la ciudad de 9 de julio, viendo que comisiones de autoconvocados desparramados por toda la provincia tenían muy pocos logros en sus reclamos, decidimos juntarnos y organizar esta organización que hoy por hoy nucleamos a 60 localidades de la provincia de Buenos Aires, incluyendo algunas localidades de La Pampa, Buenos Aires y Santa Fe. Todas las peticiones son diferentes, pero apuntan al mismo horizonte: la seguridad vial, educación vial y la infraestructura. Hoy vemos que las rutas provinciales y nacionales son directamente un caos, ya se hace imposible transitar. Esto no habla de una mala gestión de nadie, sino que apunta incluso a favor del crecimiento del parque automotor, pero que la infraestructura vial nunca fue acompañada en ese sentido. Sí, prosiga, por favor. ¿Podemos hacer silencio? Sí. Así escuchamos a los vecinos también, por favor. Sí. La idea era intentar entre todos juntos lo que por separado se veía cada vez más complicados. Nosotros, estoy tratando de resumir más de lo que ya he resumido. Está en exposición acá realmente una tabla muy lamentable, que es una estadística real hecha exclusivamente por nuestro trabajo, que tiene que ver con todo el corredor y la extensión de la Ruta Nacional 5 y toda la extensión de la Ruta Provincial 41. Ahí está detallado los lugares críticos, los siniestros. En azul al final van a ver lo que pasó en el 2014 y, como verán, lo parcial a esta altura del año ya superamos lo que pasó en todo el 2014, tanto con heridos como en muertes, lamentablemente. Obviamente uno, teniendo en cuenta, y es muy difícil para nosotros la tarea investigativa de cuáles son los motivos. Acá habla de casi el 80% por imprudencia del conductor, que sumado al deterioro de la infraestructura vial hace un combo mortal. Nosotros apuntamos a un montón de cuestiones: al ensanche de las rutas, que venimos bregando en todas las audiencias públicas que tuvimos. En 2 años, le cuento que recorrimos 18.000 kilómetros en audiencias públicas organizadas por nosotros, con legisladores provinciales y nacionales, concejales, ejecutivos, y vemos que la problemática realmente no la tenemos en la puerta de nuestra casa. Esto existe en toda la provincia, que es lo más grave que notamos. Tenemos una estadística que nos dio el Estado Nacional, que habla de 18 muertes por día en toda la República Argentina. Esto habla de que el 60% incluso se producen en la provincia de Buenos Aires. Los datos están ahí aclarados. Estamos hablando de que por año llegamos a 6.750 muertes en toda la República Argentina. Hago una tabla comparativa, que desde ya no estamos comparando el dolor, estamos comparando la cantidad de tragedias que se producen por año, solamente por día o por año, en siniestros viales. Acá hablo de 102 tragedias del APA por año, de 657 tragedias de ECO, 34 tragedias de Cromañón, 76 tragedias de AMIA por año,
126 tragedias de 11 y 10 guerras de Malvinas. Repito, no estamos comparando el dolor, estamos comparando, ¿por qué? Porque vemos que alguien se preocupa cuando el hecho es grave, masivo y espontáneo. Claro ejemplo, la tragedia de 11. Hasta la tragedia de 11, el tema de ferrocarril no se hablaba, eran todas denuncias. A partir de ahí se tomó en serio reflotar los ferrocarriles. Y en buena hora y celebramos lo que se está haciendo. No estamos en contra de eso. Después de la tragedia de Cromañón, se modificaron algunas leyes, también en los comercios, los boliches bailables. Entonces, ¿por qué tenés que esperar a tomar medidas para combatir un hecho grave que se hace espontáneo y tan masivo? Estamos hablando de una tabla y de tanta cantidad de muertes por año, solamente siniestros viales. Con el tema del ancho de las rutas que pedimos, yo les voy a dar un claro ejemplo que lo venimos proponiendo hace mucho tiempo. Las rutas vienen diseñadas de la década del 60, tienen 6,70 metros de ancho. Para que todos entiendan, un arco de fútbol tiene 7,20 metros de ancho, 50 centímetros más que cualquier ruta de la República Argentina. Yo quiero que ustedes se pongan en el lugar de los choferes de camiones o de colectivos que transportan pasajeros. Si ustedes se animan a pasar de frente con otro camión a más de 90 kilómetros de velocidad por dentro de un arco de fútbol. Entonces, eso es lo que están haciendo hoy malabares los choferes con una ruta que es más angosta que un ancho de fútbol. Lo venimos pidiendo desde que se inició la obra de repavimentación de la Ruta 41 entre Giles y San Antonio de Areco. No fuimos escuchados. Lo seguimos pidiendo antes de repavimentar la ruta del tramo Giles-Mercedes. Tampoco fuimos escuchados. Entonces, nuestra tarea realmente es complicada, es muy terrenal y necesitamos del apoyo de todos ustedes, tanto legislativo local como ejecutivos locales, como en las cámaras de diputados de la provincia y nación. Esto es una tarea en conjunto, no tenemos que sacar banderas partidarias. Nosotros estamos en contra de las banderas partidarias, pero necesitamos de todos los partidarios. Y hemos logrado algunas cosas, ¿cómo que no? Hemos logrado, hay que decirlo. Esta repavimentación que estamos viendo, después de tantos pedidos de los ejecutivos locales, legislativos locales y de los vecinos, también fue acompañado de un diputado provincial mercedino, Alberto España, que logró meter este tramo dentro de los fondos del Profil. Todos juntos pudimos lograr esto. Esto no se termina acá, esto es más complicado. Nosotros estamos denunciando el incumplimiento de los contratos. Solamente el tramo de Giles-San Antonio de Areco es el mismo que el tramo Mercedes-Giles. El periodo de obra figura en los pliegos de licitación y que está adjudicado, se tendría que haber hecho en 180 días. El tramo Giles-Areco lleva 2 años y medio. Todavía no se pudo terminar. El tramo nuestro comenzó en noviembre del 2014. Ya nos pasamos un poquito de ese periodo, las muertes siguen y estamos agradeciendo que no hay recambio turístico y no hay feriados largos, porque es ahí cuando se incrementa la siniestralidad en las rutas. La última vez que tuvimos acceso a un ministro, el mismo que hoy está, el ministro de Infraestructura Alejandro Arlía, fue en el año 2012 cuando visitó Mercedes. En esa oportunidad, el 22 de noviembre del 2012, hicimos entrega de un petitorio sabiendo que estábamos a 30 días de la época estival. No se tapó un solo pozo. Ese verano hubo 3 siniestros con 9 muertos. Al verano siguiente no nos podíamos quedar en la misma porque no se hizo nada en la ruta en esa época. Autoconvocados de Mercedes, Giles y San Antonio de Areco recaudando fondos propios y gracias a algunos partidos partidarios, políticos partidarios, pudimos colocar 60 pasacalles desde Varadero a Navarro. No sé si es casualidad o gracias a eso no hubo un solo siniestro y no tuvimos que lamentar víctimas. Solamente no apuntando a ningún gobierno, sino alentando al usuario
que tenga cuidado porque el estado de la ruta era deplorable. Lamentablemente se terminó el verano y camionetas de Vialidad Provincial, hemos denunciado también, se han visto que sacaron todos los pasacalles. Le han molestado que dimos a conocer que la ruta estaba en mal estado, pero no les importó todas las muertes que pudimos haber salvado. Realmente, cuando uno ve y se relaciona con gente a nivel provincial y nacional, lamentamos no tener acceso a los contratos vigentes. Ni siquiera la Comisión de Diputados de la provincia tuvo acceso al ministro o al gobernador para que explique el porqué de las demoras de las obras. Son casos cerrados, no podemos entrar. ¿Por qué digo esto? Porque queremos saber si la empresa es una empresa que incumple pero cobra, o si la empresa no cumple porque no cobra. Entonces, datos reales para saber el porqué de la demora de las obras. Lo mismo está pasando con la Ruta Nacional 5. El contrato vigente se está incumpliendo en todos sus sentidos, en todo lo que se expone. Nosotros a esta altura del año tenemos que estar viendo culminada, según los pliegos que nos entregó el director de Vialidad Nelson Periotti, la autovía completa hasta Chivilcoy. La autovía completa hasta Chivilcoy. Y en abril del 2014 se tendría que haber conectado la Ruta 5 con el acceso oeste. Entonces, tampoco tenemos acceso a estas cuestiones. Hemos entregado en persona al ministro de Vido, por ejemplo, cuando vino al hospital, que fui invitado, por suerte, con el concejal Usterroz, todas estas cuestiones fueron entregadas al ministro de Vido, siempre pidiendo audiencias, como el gobernador. Nunca se nos consiguió una audiencia, para pedir explicaciones, nada más que por eso. También nosotros hicimos una tarea investigativa y lo pusimos en conocimiento en Vialidad Nacional. También estuvo presente el concejal Usterroz, en donde hice entrega a los directivos de Locovi y Vialidad Nacional, en donde exponemos y ponemos en claro, digamos, que toda la Avenida 2 sigue siendo a la fecha jurisdicción nacional. Sigue siendo a la fecha jurisdicción nacional. En el 2001, la única respuesta que hubo al Ejecutivo, en ese momento, el doctor Giosio, que pidió información para que repavimenten la Avenida 2, en el 2001 la ex directora de Vialidad Nacional respondió, porque esto para que sea municipal, Vialidad Nacional lo tiene que pasar a Vialidad Provincial y Vialidad Provincial al Ejecutivo Municipal. Vialidad Nacional en el 2001 hizo un intento, lo pasó a Vialidad Provincial. Vialidad Provincial nunca respondió, entonces la directora de Vialidad Nacional, Eve López, respondió al Ejecutivo que como no tuvo respuesta de Vialidad Provincial, queda clarísimo que este corredor sigue siendo jurisdicción nacional. A la fecha no hay nada más, no hay un solo papel que demuestre lo contrario. ¿Se entiende? Sigue siendo jurisdicción nacional. Ahora, ¿por qué hacemos hincapié en esto? ¿Para echarle la culpa a alguien? No. Porque nosotros entendemos que es muy fácil para un Estado nacional, a nuestro entender, teniendo una maquinaria tremenda trabajando en la Ruta 5, que para ellos es un costo menor repavimentar todo este corredor. Es un costo menor, que un ejecutivo municipal no puede afrontar económicamente esta obra. Pero un Estado nacional sí lo puede hacer, teniendo todas las máquinas a disposición. ¿Y por qué digo esto? ¿Por un capricho? No. Porque nosotros hemos hecho pedidos para repavimentar lo que se está haciendo ahora, que está fuera del contrato, el puente de los Arcos en Luján y lo que es el monumento a Papo. Se están haciendo un montón de tareas. O sea, no es imposible lo que estamos pidiendo. Es buena predisposición, gestión, unión de las partes y hacer un pedido formal. Creo que se puede hacer. También pedimos por proyectos a nivel nacional que están cajoneados. Yo escuchaba recién de proyectos cajoneados. Bueno,
también surgen cajoneados proyectos muy importantes a nivel provincial y nacional. Hay un plan Laura que habla de autopistas inteligentes, de hacer 10.000 kilómetros de autovías en toda la provincia, en toda la nación, unificando pueblos, que está dormido en la Cámara de Diputados Nacionales hace 17 años. En ese momento, en el año 98, y tengo la nota firmada, el entonces ministro Julio De Vido era ministro de Obras Públicas de Santa Cruz. Él era el presidente de la comisión de todos los ministros de la provincia del país, en donde estuvieron de acuerdo y firmaron el acompañamiento de ese proyecto. Al día de hoy sigue cajoneado y nunca se reflotó, teniendo un ministro hace más de 10 años con un poder nacional, sabiendo de ese plan, y nunca se tocó. O sea, cuando hablamos de cajonear, entendemos de qué se habla, pero no pasa solamente acá. Nosotros pedimos también que se refloten, se repatrien los fondos que se crearon en la década del 90 en recaudación de impuestos a los combustibles. Hoy estamos hablando de 49.000 millones de pesos anuales que recauda el Estado Nacional, que fue creado exclusivamente para invertir en obras viales. Hoy por hoy, reconocido por el Estado Nacional, de esos 49.000 millones de pesos, solamente el 5% queda para obras viales. El resto, también reconocido por el Estado Nacional, en su gran porcentaje va a parar al ANSES. No estoy hablando que esté mal, estoy hablando que los congresos de la década del 90 a esta parte les gustó sacar dinero de esta caja y lo fueron derivando a distintos lugares, pero nadie más se preocupó en repatriar estos fondos, porque estamos hablando de nada más y nada menos que de 7.000 vidas por año que se pierden en la ruta de nuestro país. También pedimos en esa última visita a Vialidad Nacional terminar con estas famosas picadas que estamos viendo en la Ruta Nacional 5. También es testigo de esto el doctor Usterroz, en donde dio un claro ejemplo de que se puede hacer, solamente con Gendarmería Nacional, porque tiene jurisdicción nacional. Esto mismo se hizo en la Ruta Nacional 3. Estaba pasando lo mismo que acá. Las picadas de motos eran tremendas, no se combatían y había muertos todos los fines de semana. Con una clara decisión nacional se combatió esto con Gendarmería Nacional. En esa reunión, y no me deja mentir el doctor, se expuso esta problemática. El gerente de la concesionaria se puso a disposición y dijo: yo me hago cargo de los honorarios del personal de Gendarmería. Faltaba un lugar físico para que el personal haga recambio de turno. El doctor propuso un predio nacional, o sea que ya teníamos dos patas solucionadas. Faltaba incorporar al personal de Gendarmería. Volvimos a Mercedes y fuimos con el doctor Usterroz, que me invitó a hablar con el comandante de Gendarmería. Se mostró a disposición y dijo que el lugar físico no hacía falta. Incluso es la escuela de motos en Mercedes, de Gendarmería, y ponía a disposición el personal con sus motos, pero faltaba la decisión política nacional para implementarlo. ¿Qué faltaba entonces? Una reunión a nivel nacional que al día de la fecha no la pudimos lograr. Entonces, teníamos que el personal a disposición, los sueldos cubiertos, pero faltaba la decisión política que al día de hoy, repito, no la pudimos tener. Se podrían haber logrado un montón de muertes para evitar esas picadas famosas. No me quiero exceder mucho más de tiempo, sigo resumiendo. Quiero exponer que en breve, ya lo hice también, el incumplimiento de contratos, que se ha sacado del contrato original, por ejemplo, el tramo de la Ruta 41 entre Giles y Mercedes, la balanza que figura en el pliego. Esto habla de que los camioneros, que ya está sucediendo, y yo alerté al diputado Alberto España sobre el caso para que lo exponga en la Cámara o sobre Vialidad Provincial, los camioneros, cuando vieron que venían por Ruta 5 y la balanza de Olivera
estaba funcionando, doblaban todo por la 41 hasta la ruta 7. Si no tenemos una balanza acá en Mercedes y Giles como está previsto, que ya está fuera del contrato, este tramo que tanto costó que se repavimente no va a durar nada. Además de pedir la balanza, pedimos urgentemente que se repavimenten los rulos de la ruta 41, que también, repito, es algo que quedó fuera del contrato original. Estaba contemplado, y es muy claro, repavimentación de ruta 41, tramo ruta 5 a ruta 7. Quedó afuera desde avenida 40 a la ruta 5. Ahora, eso por nuestro pedido, no presión, por nuestro pedido, se incorporó a la licitación del tramo Areco y límite con Varadero. Se incorporó este tramo el día 29 de mayo en la licitación, pero bueno, pasarán 6 meses aproximadamente para que veamos reflejada esa obra. Entonces, hay mucho por exponer, tenemos mucha documentación, hay incumplimiento de contrato en Ruta 41 como en Ruta Nacional 5. Hay un montón de pedidos que podemos hacer, pero queremos aportar datos para que todos nos valoren, digamos, el trabajo terrenal, que nuestro trabajo sin el trabajo de ustedes, sin el apoyo de ustedes, sería mucho más complicado. También tenemos un estudio que hemos pedido por el cruce de Avenida 2 y 1. Sabiendo todos que una rotonda es imposible que ahí se haga, por el diámetro que necesitamos, que son más de 30 metros. Tenemos un estudio hecho por Vialidad Nacional, que pongo a disposición de los que le interese, de cómo semaforizarlos, con los tiempos de verde, tiempo de amarillo, tiempo de rojo. Hay un estudio hecho en un día de semana, 4 horas, 2 horas a la mañana en el mismo día, 2 horas a la tarde. En esas 4 horas del día, ¿sabe cuántos motovehículos circulan? 3.700 motovehículos, solamente en 4 horas en el mismo día. No esperemos, se lo pido por favor, no esperemos a que ahí empiecen a sucederse siniestros con pérdida de vida para tomar medidas o cartas en el asunto. Hay un estudio muy profundo que puede ser muy valorable por ustedes y que lo pueden incorporar. Seguramente me estoy olvidando de cosas. Quiero agradecerle profundamente este espacio. Seguramente me excedí de los 10 minutos y agradezco profundamente lo que están escuchando. Agradezco a los medios periodísticos, a todos. Sin ellos esta lucha sería mucho más compleja, mucho más compleja. Hoy estamos denunciando incluso nuestra tarea. Hoy fuimos presionados, autoconvocados en nuestra organización en Henderson. Un autoconvocado que tiene que ver con nosotros fue presionado por una autoridad provincial que ya estamos redactando una denuncia pública para que nos dejemos de molestar con el tema de infraestructura vial, porque entienden que nosotros apuntamos contra un gobierno. Realmente, a partir de diciembre, esto que quede claro, nuestra lucha no es partidaria. A partir de diciembre, cualquier gobierno local, provincial o nacional que cambie, no importa quién, nosotros vamos a estar luchando de la misma manera. Nuestro único objetivo es pelear por la vida de todos. Todos nosotros transitamos por la ruta de nuestro país. No mide las rutas el color partidario, de qué religión tenemos, de qué hincha de fútbol somos. Acá se mata gente todos los días. Eso es a lo que tenemos que apuntar, no a un gobierno. No está en nosotros apuntar a un gobierno. Hoy por hoy hay un gobierno, el año que viene habrá otro o no, pero nuestra lucha seguirá vigente. Agradezco a mis compañeros, hoy me toca hablar a mí, pero detrás de mi persona hay mucha gente que está laburando y esto es por la vida, desinteresadamente, no cobramos por esto y realmente contamos con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. ¿Tiene un ejemplar de su exposición para que conste en actas?